Un día llegó a la casa de visita una hermana de mi madre. Recuerdo que llegué del trabajo y ella estaba en el comedor sentada. En cuanto me vio se emocionó. Tenía mucho tiempo que no la veía, porque ella se cambió de casa, se fue a vivir junto con su familia a otro estado, por lo que nos visitaba con poca frecuencia. En cuanto la vi, la reconocí, la dejé de ver cuando era muy pequeño. Mi tía Rosa vino a comprar unas cosas que no pudo conseguir en el lugar en el que vivía. Le pidió a mi mamá que la acompañara por la tarde al centro, para que le ayudara a comprar lo que necesitaba. Esa tarde se fueron juntas. Me quedé en la casa viendo la televisión. Ya era tarde cuando escuché que abrían la puerta. Las dos venían cargadas con 2 bolsas grandes. Me levanté para ayudarlas. Las puse sobre el sillón, pero una de las bolsas se rompió por el peso. De ella salió un objeto extraño. Le pregunté a mi tía Rosa qué era ese objeto. Ella sonrió sin responder mi pregunta. Eso ocasionó que me diera más curiosidad. De nuevo le hice la misma pregunta. Mi tía me dijo que era mejor que no supiera para qué era. Lo único que buscaba era protegerme. Lo mejor era que no hiciera preguntas al respecto, y me mostró un muñeco extraño. Quizás si mi tía me hubiera dicho todo sin tanto misterio, ni siquiera me hubiese intrigado. Creo que todo era simple curiosidad de mi parte, pero llamó más mi atención. Mi tía se quedó esa noche a dormir, se despidió de mis padres y de mí, porque al día siguiente saldría muy temprano de regreso a su casa. Me hizo una invitación para que fuera a visitarla, que me esperaba durante las vacaciones. Ella y mi madre se quedaron hasta tarde conversando. Tenían tanto tiempo que no se veían. Yo me quedé con la duda por los objetos tan extraños que compró. Antes de irme a acostar, los revisé de nuevo, pero a ninguno le pude encontrar una función. Ya me iba a mi habitación cuando alcancé a escuchar a mi tía decirle a mi mamá que tenía miedo, mucho miedo de lo que sucedía. Le habían dicho en el pueblo que era un remedio eficaz lo que llevaba. Ella tenía duda si de verdad iba a funcionar, porque varias personas habían desaparecido sin dejar rastro. A otros los encontraron en mal estado. No tenía la menor idea a lo que mi tía se refería. Al día siguiente se marchó muy temprano. En cuanto vi a mi mamá, le pregunté qué era eso a lo que mi tía se refería y que le causaba tanto temor. Mi mamá no quería decirme, pero ante mi insistencia me lo dijo. En el pueblo en el que vivía mi tía, estaban sucediendo acontecimientos extraños que habían puesto a toda la población en alerta, por lo que ella solo trataba de proteger a su familia y a ella misma. Pero lo mejor era no entrar en detalles, porque ni siquiera mi tía Rosa le quiso revelar todo lo que sucedía. No sabía exactamente dónde vivía mi tía, solo tenía como referencia que se había ido a un lugar lejano, en el que tenía convivencia con pueblos originarios, y como su esposo era originario de aquel lugar, como médico quiso estar cerca de aquella población para poder ayudarlos. Las personas se inclinaban por atenderse con los curanderos, lo cual era muy bueno, porque la medicina que tomaban era natural. En muchas de las ocasiones no era suficiente, y cuando llegaba una persona enferma al hospital, en muchas de las veces era difícil evitar la muerte, porque la enfermedad ya estaba muy avanzada. Ignoro cómo conoció mi tía a su esposo, ni cómo sucedió que decidió irse a vivir al pueblo a su lado, junto con sus 2 hijos, pero parecía que se había adaptado al lugar, a excepción de lo que sucedía. Con el paso de los días se me olvidó todo el misterio que tenía alrededor de las cosas que compró, pero el destino me haría que fuera a ese lugar. Una noche, ya entrada la madrugada, sonó el teléfono de la casa. El primero que se levantó fui yo. Corrí a responder, porque casi siempre cuando alguien hablaba a esa hora era para solicitar ayuda o darnos una mala noticia. No me había equivocado. En cuanto levanté el auricular, pude escuchar una voz temblorosa y preocupada. Era mi tía que me pedía hablar con mi mamá. Ella ya estaba levantada. De inmediato le pasé el teléfono. Tanto mi papá como yo nos quedamos atentos para escuchar lo que hablaban. El rostro de mi madre reveló todo.
Se tapó su boca con su mano como si quisiera ahogar un grito. Al colgar el teléfono, se sentó en el sillón como si intentara tomar fuerza para darnos la trágica noticia. Nos dijo que un hijo de mi tía había tenido un accidente y que lo encontraron muerto en una parcela. Me dio la impresión de que mi mamá sabía más cosas, pero que no las quiso comentar para evitar que nos pusiéramos nerviosos. Como era de esperarse, nos preparamos para ir a la casa de mi tía Rosa. Mi papá dijo que se presentaría a trabajar ese día, porque tenía muchos compromisos que cumplir, pero más tarde nos alcanzaba allá. Mi mamá avisó en su trabajo, al igual que yo, y nos fuimos en el primer autobús que encontramos. Para llegar a la casa de mi tía Rosa hicimos aproximadamente 8 horas. Notaba a mi mamá angustiada y preocupada. No quise hacerle ninguna pregunta por no incomodarla. Sabía que tenía una relación estrecha con mi tía y que por su partida con su familia hacia otro lugar habían dejado de relacionarse, pero el vínculo de hermanas seguía intacto. Por la tarde llegamos al pueblo en el que vivía mi tía. No fue suficiente un solo autobús. Cuando llegamos a la terminal de la ciudad, fue necesario subir en otro camión para que nos llevara al pueblo en el que vivía. El camión era distinto. Era de esos autobuses viejos que solo tenían una puerta de acceso. No tenía los asientos más cómodos, pero el trayecto solo duró 2 horas. Al llegar al pueblo, como no era un lugar muy grande, de inmediato los del pueblo nos reconocieron como extraños. Sentía la mirada desconfiada de las personas. No tuvimos que caminar mucho para llegar a la casa de mi tía. La casa de mi tía Rosa estaba a escasas cuadras del centro del pueblo. Tenía 2 entradas, una para el consultorio del tío Ulises y la otra para su vivienda. Desde afuera vimos gente alrededor de la casa. De inmediato supimos que era el lugar correcto. En cuanto entramos, vi a mi tía con el sufrimiento por la pérdida de su hijo, vestida completamente de negro. Ella no podía evitar llorar. Nos llevó a una habitación en su casa para que dejáramos nuestras pertenencias. Enseguida nos fuimos a la sala, en la que estaba el cuerpo de mi primo. Él era el hijo mayor. No pude evitar al ver el ataúd acercarme para ver su rostro, pero el cajón estaba cerrado. Lo mantenían sellado. Cuando se hizo de noche, salí un rato a recorrer el pueblo. Era muy pequeño. En poco tiempo ya me encontraba en las afueras del lugar. Mientras caminaba por el terreno polvoroso, un hombre que venía con leña sobre su espalda me dijo que tuviera mucho cuidado. Lo mejor era que me fuera a mi casa, porque era peligroso que caminara por esos lugares por la noche. Ponía en riesgo mi vida. No puedo negar que me dio un poco de temor las palabras del hombre, por lo que me fui detrás de él. Le pregunté a qué se refería cuando me decía que corría peligro. El hombre se detuvo. En vez de responder mi pregunta, me preguntó si yo era de ahí. Le dije que no, que el joven que había muerto en el pueblo era mi primo. El hombre siguió caminando, mientras me decía que su muerte había sido muy desafortunada. No se la merecía. Nadie merecía morir de esa manera. Le pedí que me contara cómo había muerto mi primo, porque alrededor de su muerte había mucho misterio. Ni siquiera mi tía me lo había querido decir. El hombre me dijo que era mejor así, que no entrara en detalles. Si mi tía no me lo quiso decir, era por algo. Él no iba a ser el que me dijera, sobre todo porque hablar de ellos tenía consecuencias fatales. El hombre me dijo que me fuera por esa calle. Si me iba derecho, llegaba a la casa de mi tía. Era otra ruta más corta. Así lo hice. Mientras caminaba por la calle, notaba las miradas de curiosidad de las personas que estaban afuera de sus casas. Algo que llamó mi atención fue que en todas las viviendas había en la parte superior de la puerta un ramo de hierbas frescas colgadas. De ellas sobresalía un objeto igual al que mi tía compró cuando fue a nuestra casa. Después supe que se trataba de un tetragramatón, que era un amuleto de protección que contiene el nombre de Dios en hebreo antiguo. Era algo sorprendente y extraño a la vez, porque no había entrada que no tuviera esa misma insignia. Al dar vuelta a la calle, ahí estaba la casa de mi tía. El leñador que me encontré tuvo toda la razón. Era una vía más corta para llegar, y alrededor había mucha gente.
Él me reafirmó que no me fuera por los lugares solitarios y oscuros del pueblo. En cuanto llegué a la casa de mi tía, se había hecho un escándalo. Varios hombres agarraban a mi tío Ulises, porque él se negaba a que hicieran algo con el ataúd de su hijo, mientras él gritaba que dejaran a su hijo descansar en paz. No era justo lo que querían hacerle, que respetaran su cuerpo. Busqué a mi mamá para saber qué estaba sucediendo. Ella tenía abrazada a mi tía, que lloraba mucho. Mi tío Ulises, después de tanto resistirse, seguramente se dio por vencido, porque bajo su mirada se veía muy triste. Enseguida, entre 3 hombres desclavaron el cajón de madera. De nuevo vi aquel objeto extraño, solo que estaba clavado con un cuchillo de plata. Ellos hicieron un ritual antes de clavarlo en la cabeza de mi primo. Fue una situación penosa porque se escuchó cómo crujieron los huesos del cráneo al momento que entró el filo del cuchillo. No puedo explicar lo que enseguida sucedió, porque empecé a escuchar un ruido al interior del cajón. Después todo quedó en silencio. Solo se oía el llanto de los padres de mi primo. Al fondo vi a mi prima y mi primo, que también lloraban. Tenía el temor a que algo sucediera durante la noche. Todo estuvo tranquilo. Ya en la madrugada hubo menos personas, pero en ningún momento el cuerpo de mi primo estuvo solo. Siempre hubo gente que acompañó a la familia. Era evidente que mis tíos se habían ganado el aprecio de los pobladores. En su mayoría eran indígenas. Se notaba que también les dolía lo sucedido. Cuando llegó la hora de sepultar el cuerpo de mi primo, creí que habría una misa de cuerpo presente, como se acostumbraba en la ciudad, pero contrario a eso, trajeron a un hombre de edad avanzada, que dijo unas oraciones en su lengua, para después dejar otro objeto igual al que ya había visto sobre el cajón. Entre él y varios hombres bailaron alrededor del ataúd cantando una serie de alabanzas, para concluir con un ritual de liberación, según escuché a alguien decirlo. El hombre tomó agua de un recipiente de cristal, pero después me enteré que no era agua, sino alcohol. No se pasó el trago. Comenzó a rociar con su boca todo el ataúd, para después decir que ya estaba listo. Varios hombres se acercaron y empezaron a cargar el cuerpo sin vida de mi primo. El ritual se hizo a pie rumbo al cementerio, el cual no estaba muy distante. En poco tiempo llegamos al lugar de descanso de las almas difuntas. Me llamó la atención ver que en ese panteón no había tumbas ni lápidas, solo era un cúmulo de tierra con una cruz de madera. Lo único que distinguía las cruces de madera era el color con el que estaban pintadas. Había moradas, blancas, negras y rojas. Intuí que cada color tenía un significado distinto. Desconocía cuál era. Al llegar al cementerio, nadie rezó el rosario. Sí se hicieron otro tipo de rituales, de acuerdo a las tradiciones de los del pueblo. Mis tíos se limitaban en aceptar todo lo que ellos acostumbraban. Simplemente permitieron que ellos hicieran los rituales. Al momento de que el ataúd comenzó a descender, el hombre tomó el objeto ya tan conocido, lo tomó entre sus manos e hizo una serie de oraciones para enseguida lanzarlo. Al tiempo que lo aventó, todos empezaron a gritar con fuerza, y cada quien levantó un puñado de tierra para aventarlo. Mis padres, al igual que yo, solo nos quedamos viendo, porque desconocíamos sus tradiciones. Preferimos mantenernos alejados. El regreso a casa fue muy triste. Cuando todos los amigos y familiares de mis tíos se marcharon, empezó el verdadero duelo. Vi a mis tíos y mis primos devastados. Fue cuando mi mamá se acercó a mi padre para decirle que nos quedaríamos al menos una semana para brindar el apoyo que requerían. Mi papá dijo que él no podía. Con dificultad le habían dado un día. Era imposible para él quedarse más tiempo. Pero si mi madre y yo lo decidíamos, no tenía el menor problema. Nos quedamos más tiempo en la casa de mis familiares. La segunda noche que estuve en esa casa no me podía dormir. Era hasta cierto punto normal, con la experiencia vivida por el funeral y el dormir en otra casa. No tenía sueño. Me acerqué a la ventana para mirar hacia afuera. La habitación que me asignaron tenía una ventana que daba a la calle. No sé por cuánto tiempo estuve despierto, sentado en la cama viendo hacia afuera. De repente,
Escuché un sonido lejano. El ruido se escuchó con más frecuencia. Era como si crujiera algo muy duro, para después quedar en silencio. Me alejé de la ventana para dormir fuera un rato, y lo logré. Eran pasadas las 10 de la mañana, cuando oí que abrieron la puerta de la habitación. Era mi madre que entró para ver cómo me encontraba. No había salido a desayunar. Le dije que me había dormido hasta muy tarde. Por tal motivo no me pude despertar temprano. Uno de mis primos venía detrás de mi mamá. Él era un adolescente de nombre Mario. Tenía mucho tiempo sin verlo. Había crecido bastante, pero aún así seguía teniéndome confianza, por lo que se sentó a mi lado a platicar. Le dije a mi mamá que más tarde bajaría a desayunar. Era el momento y la persona indicada para quitarme las dudas. No fue necesario que le preguntara mucho. Mario enseguida me contó sobre un poblado que se encontraba en lo profundo de la selva. Me dijo que lo mejor era no ir a ese lugar, porque era una comunidad muy cerrada. No les gustaba que extraños entraran a su localidad, a menos que fuera una situación de vida o muerte. Lo que mi primo me dijo me generó una gran pregunta. ¿Quiénes eran aquellas personas para que tuvieran tanto poder en sus acciones? Fue la pregunta que le hice a mi primo, el cual, antes de responder, se acercó a la puerta y a la ventana para asegurarse que no hubiera nadie cerca, y bajó la voz para decirme que en esa aldea había un grupo de personas que eran unos monstruos. No había terminado de decirlo cuando le hice más preguntas, pero él no quiso responderlas. Escuchó un ruido afuera de la casa. Me dijo que los monstruos estaban presentes a toda hora y en todas partes. Lo mejor era no hablar de ellos, porque ponía su vida y la mía en riesgo, como sucedió con su hermano. Con todo lo que me dijo mi primo, me dejó más dudas que respuestas. Ya sabía algo más sobre lo que le pudo suceder a mi primo fallecido. Lo que no entendía era por qué motivo no se iban de ese lugar, si tanto temor le tenía a esos seres o personas que vivían lejos del pueblo. Les causaba tanto miedo y daño. Mi primo ya no quiso seguir hablando. Se salió del cuarto haciéndome la advertencia que tuviera mucho cuidado, porque durante el día parecían personas normales, pero en la noche se convertían en monstruos que dejaban sin vida a aquellas personas que había hablado mal de ellos, o que tuvieran la intención de dañarlos. Las palabras de mi primo solo me llevaron a tener un interés en saber lo que ocurría en ese lugar, pero que después se transformaría en temor. Aquella noche, mientras dormía, me despertó un sonido similar a la otra noche. Era como el crujir de la madera. Estuve mucho tiempo despierto sin casi nada de luz. En la calle no se veía nada. Todo estaba en completa oscuridad. Estuve atento a aquel sonido. Las ramas del árbol que estaba afuera de la casa de mi tía empezaron a crujir, y aquel ruido horrible de nuevo resonaba en la oscuridad. Los perros también se dieron cuenta, y de inmediato empezaron a aullar de una manera lastimosa, como si ya supieran de qué se trataba, y solo anunciaban una tragedia. Por más que intenté ver quién se encontraba entre las ramas del árbol, no lo pude hacer. Unos minutos después, el grito desgarrador de una mujer se escuchó. Ella gritaba al mismo tiempo que se lamentaba. Pude notar que la mayor parte de los vecinos se percataron de lo ocurrido, y comencé a ver luces encendidas en las casas. Mis tíos también prendieron la luz y comenzaron a murmurar. No alcanzaba a distinguir lo que decían, pero el cómo hablaban me hacían pensar que no era nada bueno. Abrí la puerta de la habitación y mi madre estaba junto con mis tíos. Ella me hizo una señal para que me metiera al cuarto. No entendía por qué tanto misterio. Claramente todos escuchamos que afuera en la calle una mujer sufría porque alguien más había muerto. Por la insistencia de mi mamá, me metí de nuevo a la habitación. Afuera ya había todo un revuelo. Muchas personas se habían reunido alrededor de la mujer que lloraba lastimosamente. Abrí con cuidado la ventana para alcanzar a escuchar de qué hablaban, porque como todos se encontraban alterados, alzaban la voz sin darse cuenta. Fue cuando alcancé a distinguir que alguien dijo que ya habían vuelto de nuevo. Tenían un trato. No sabían por qué lo habían roto. Era necesario que don Dionisio fuera a hablar con ellos para restaurar de nuevo el acuerdo. En mi desesperación por escuchar lo que decía la gente,
No me di cuenta que las ramas de los árboles se movían con intensidad. Como ya había un poco de más luz, pude distinguir la figura de algo. No era una persona, era un ser desnudo que tenía replegadas sus piernas hasta la barbilla de su cara, pero no tenía un rostro normal, sino monstruoso, con ojos brillantes y grandes. Su cara se quedó fija en mí. Fue cuando cerré muy rápido la ventana. Lo más seguro fue que aquel ente no me quiso hacer daño, porque de haberlo querido lo hubiera hecho. Vi la rapidez con la que saltó para enseguida desaparecer corriendo en 4 patas. No tuve la seguridad, pero me pareció que tenía 2 alas en su espalda. Además, escuché el aleteo y ya no lo volví a ver. No podía salir de mi asombro, porque lo que vi fue una criatura horrible, la cual no tenía rostro humano, sino de un ser demoníaco. Estuve dando vueltas a mi mente. Quise salir corriendo a decirles lo que había visto, pero tenía miedo que me fueran a regañar. Y como no me pude dormir, salí a la sala. Por lo visto, tampoco mis tíos y mi madre se podían dormir. Aún sentían la pérdida de su hijo, y que ahora otro muchacho también muriera. Solo les hizo revivir el sufrimiento que aún no terminaba. Como los vi muy afectados, ya no quise decir nada, pero mi mamá notó que temblaba. Me preguntó qué me sucedía, ya no me pude contener, le conté lo que vi. Mi tía fue la que se sorprendió mucho, se acercó para revisar cada parte de mi cuerpo. No entendía nada de lo que sucedía. Fue cuando les pedí que me dijeran la verdad sobre todo lo que pasaba, y también de la muerte de mi primo. Antes de hacerlo, mi tía Rosa volteó a ver a mi mamá y al tío Ulises. Los dos asintieron. Así fue como me enteré de lo que ocurría cerca del pueblo. Entre la selva húmeda, a varios kilómetros del pueblo, existía una aldea en la que habitaba un grupo de personas de apariencia normal. Eran personas que se dedicaban a la agricultura y a la pesca. Cerca de su poblado pasaba un río caudaloso. Eran gente que parecían comunes, según mi tía Rosa, pero en la noche se transformaban en seres infernales como el que yo vi. Era muy sencillo que atraparan a una persona. Esa comunidad era cuna de gente sabia con poderes para comunicarse con los muertos. Tenían habilidades para la magia. Entre ellos hubo un brujo muy poderoso. Lo único que se le pedía a las personas que heredaban los poderes, que lo utilizaran para hacer el bien, no para dañar a otro ser humano. El brujo rompió con ese juramento al enamorarse de una mujer que no le pertenecía. Utilizó sus dotes y sus poderes para conseguir su objetivo. Él fue el primero en convertirse en un monstruo, enseguida su descendencia, hasta que toda la comunidad cargaron con la maldición. Le pregunté a mi tía de qué tipo de criatura se trataba, porque la que vi era tenebrosa. Además tenía alas. Pensé que podría tratarse de vampiros. Mi tía me dijo que no lo eran exactamente. Les gustaba la sangre humana, pero también la carne fresca. Igual se bebían la sangre o se devoraban a un humano. Cuando estaba en su estado monstruoso, eran implacables y aterradores. Si por alguna razón veías a uno enfrente de ti, había otros tantos detrás, por lo que era muy difícil capturarlos. Lo mejor era no enfrentarse a ellos. Además, por el día eran personas amables y comunes. Nunca había escuchado algo semejante. Era la primera vez que sabía de ese tipo de monstruos, que hubiera jurado se trataban de vampiros, pero mi tía me dijo que eran algo más, debería tenerles miedo. Antes de que terminara de contarme, le pregunté cuál fue la causa por la que le hicieron daño a mi primo. Ni siquiera me pudo responder, porque empezamos a escuchar ruidos en el techo de la casa. El rostro de mis tíos se transformó en miedo. Corrieron a apagar las luces y nos quedamos sentados en la sala sin hacer ningún sonido. Mi tía me hizo la señal de que guardara silencio. No solo hubo ruidos en el techo, sino también en todo el pueblo. Fue un caos tremendo. Tanto mi mamá como yo estábamos muy asustados ante tal hecho. Era la primera vez que nos sucedía algo así. Fueron unos cuantos minutos que nos parecieron eternos. Enseguida todo se quedó en silencio. Nadie salió de sus casas y no se escuchó un solo grito o murmullo. Así nos quedamos durante toda la noche, con miedo, atentos a cualquier sonido externo,
con temor a que uno de ellos apareciera por detrás de nosotros. Cuando la luz del día salió, mis tíos respiraron tranquilos. Dijeron que durante el día todo estaría bien. Al abrir la puerta de la calle, vimos a varios animales muertos, algunos secos sin sangre, otros sin piel y con el esqueleto al descubierto. Fue horrorizante ver eso en la calle. Al interior de las casas fue lo mismo. Las gallinas, los guajolotes, así como los caballos y las reses estaban muertos. Mi tía dijo que se trataba de una advertencia, porque si hubiesen querido dañarlos a ellos, sin ningún problema entrarían a las casas. Al salir a la calle se respiraba el miedo. El comisario reunió a la gente del pueblo para decirles que algo había fallado. Era necesario que alguno de los pobladores fuera a hablar con ellos para restablecer lo tratado, porque no podían vivir así. El comisario preguntó quién se atrevía a ir a la comunidad lejana. Nadie dijo nada, hasta que mi tío dijo que él lo haría. Tenía el arma con la cual podía protegerse de ellos. Trataría de hablar y de establecer un acuerdo. Por supuesto que mi tía le dijo que no lo hiciera. No sabía qué ocurría, ni lo que sucedería con él. Ya había perdido a su hijo, y no quería quedarse sola con sus otros 2 hijos. Pero el tío Ulises dijo que alguien tenía que hacerlo, si no, todos morirían de una forma horrible. Tomó su arma de plata junto con aquel objeto extraño, así como comida para el camino. Hubo otros 2 hombres que se atrevieron a acompañarlo. En poco tiempo se pusieron en marcha hacia aquella comunidad, la cual no tenía un camino para llegar a ella. Solo los conocedores del lugar lo podían hacer. Mi tía se quedó con mucho miedo. Mi madre ya se quería regresar a la casa, pero no se atrevió a dejarla sola. Junto con mis 2 primos, yo también tenía mucho miedo, pero al igual que mi mamá, no me atrevía a huir de esa manera. Mientras el tío Ulises se marchó al lado de 2 personas más, el pueblo estuvo muy tranquilo. Solo los que sabían lo que realmente sucedía ahí podían hablar de lo aterrador que era. Todo transcurrió como de costumbre, y poco antes de que cayera la noche, los negocios cerraban. La gente se iba a sus casas para ya no salir, y las calles quedaban solas. Entre los mismos vecinos de la calle se apoyaban. Cualquiera que viera algo extraño o anormal podía pedir ayuda, y enseguida iban a apoyarse. Pasó un poco más de una semana. Un lunes en la madrugada un grito se escuchó. Todos empezaron a encender sus velas, porque decían que si no prendían la luz eléctrica era más fácil identificar al monstruo. Se podía ver su silueta. Mi mamá y mi tía se levantaron y se quedaron en la sala. Estaban nerviosas. Unos golpes fuertes en la puerta nos pusieron más nerviosos, hasta que de nuevo insistieron. Yo fui el que abrí la puerta. Era mi tío Ulises, que venía sucio, despeinado y pálido. De inmediato mi tía Rosa lo abrazó. Él estaba muy aterrado. Preferimos no hacerle preguntas hasta que estuviera más tranquilo. Después de un rato de silencio, él comenzó a contar lo vivido. Mi tío dijo que el camino fue difícil. Pudieron usar el auto hasta donde les fue posible. Para hacer el resto del camino a pie, desde antes de llegar al pueblo, ya eran vigilados por personas que estaban en las copas de los árboles. Escuchaban cómo se movían de una rama a la otra. Tuvieron miedo, por lo que decidieron no voltear. Ya sabían que se trataba de los pobladores. Al llegar a la comunidad, los recibió el principal del pueblo. Con amabilidad los atendió y pudieron hablar. Mi tío siguió diciendo que sintió un gran alivio al darse cuenta que todo se podía arreglar. Después de llegar a un acuerdo, se despidió de él, pero antes de marcharse, el principal le dijo que uno de ellos tenía que quedarse. Era el pago por la ofensa recibida. Después todo estaría en paz. Por supuesto, nadie quería quedarse. No solo implicaba morir. Ellos no tuvieron la posibilidad de elegir. Los pobladores tomaron a uno y se lo llevaron. Mi tío continuó diciendo que en ese momento sacaron el arma que llevaban, pero fue imposible defenderse ante ellos. En lo único que pensaron fue en escapar, y lo logró, solo él y otro de los hombres. Mi tío se encontraba en un estado de temor constante. Cualquier sonido simple se asustaba y se levantaba mirando hacia todos lados. Realmente no tenía la menor idea ante lo que se había enfrentado. De una forma lograron arreglar los problemas con esa comunidad.
Los pobladores siempre se encontraban en alerta. En las noches llevan con ellos su arma y todo el tiempo cuidaban sus espaldas. Cuando salían por las noches caminaban con temor, con miedo a que uno de aquellos seres se les apareciera, porque de suceder era muy difícil salir con vida. Nos quedamos un día más en la casa de mis tíos. Queríamos estar con ellos y acompañarlos por más tiempo, pero no era posible. Nuestros compromisos laborales no lo permitían. Salimos del pueblo un lunes por la mañana. En apariencia era un pueblo tranquilo y colorido, pero detrás de esas lindas casas blancas con techos de teja roja, ocultaban algo muy siniestro y perturbador. Me pude dar cuenta de que aún en la actualidad existen no solo los vampiros, sino seres que son capaces de traspasar el tiempo y las barreras de lo inexplicable. El pueblo se encuentra en un lugar apartado de la civilización. Es posible que en cualquier momento se acerquen a los poblados cercanos y dejen caer toda su violencia. Lo mejor será mantener acuerdos y sobre todo cumplirlos, porque es muy difícil matar a uno de ellos. Los vampiros o lo que sea que son aquellas criaturas existen. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.